Hoy vamos a profundizar en 7 historias de terror relacionadas con el alquiler de casas en Airbnb, todas ellas basadas en relatos reales. Prepárate para conocer sucesos aterradores que van desde experiencias extrañas a situaciones realmente perturbadoras. Si te gustan las historias escalofriantes, este vídeo está hecho para ti. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido como este. Emprendamos juntos este viaje de terror. 1. La casa de las cámaras ocultas. Un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana de relax en una moderna casa situada en la histórica ciudad de Praga, en la República Checa. La casa, alquilada a través de una plataforma online, prometía comodidad y privacidad, con impresionantes vistas al río Moldava y un impecable diseño contemporáneo. Todo parecía perfecto para un apacible descanso de la ajetreada rutina. La primera noche, mientras preparaban la cena, uno de los amigos, Lucas, notó algo extraño en el detector de humos del salón. Observó un pequeño reflejo que parecía inusual. Intrigado, sacó su teléfono móvil y utilizó la linterna para alumbrarlo. Fue entonces cuando vio el brillo característico del objetivo de una cámara. «¡Chicos, aquí hay una cámara!», exclamó, llamando la atención de los demás. El descubrimiento puso a todos en alerta. Empezaron a registrar la casa y encontraron más cámaras ocultas en lugares estratégicos. Un reloj en la cocina, un cuadro en el pasillo e incluso dentro de un altavoz en el dormitorio principal. La sensación de invasión de la intimidad se apoderó del grupo. «¡Esto es ilegal! ¿Quién haría algo así?», dijo Ana, visiblemente conmocionada. Cuando decidieron abandonar la casa inmediatamente, se dieron cuenta de que las puertas estaban cerradas electrónicamente. Intentaron abrir las ventanas, pero todas estaban selladas. Fue entonces cuando una voz fría resonó por los altavoces. «No iréis a ninguna parte». Cundió el pánico. La voz continuó. «Te he observado desde que llegaste. Cada paso, cada palabra. Están participando en un experimento». El mensaje era inquietante y aumentaba la tensión en la sala. Sin acceso a Internet ni señal de teléfono móvil debido al bloqueo electrónico de la casa, los amigos se encontraron aislados y vulnerables. Lucas recordó haber leído casos similares en noticias recientes. En 2024, por ejemplo, una familia de Anápolis, Brasil, descubrió cámaras ocultas en una casa alquilada que grababan su rutina sin consentimiento. Compartió esta información con el grupo para intentar mantener la calma y les sugirió que buscaran cualquier dispositivo electrónico que pudiera servir para desactivar el sistema. Mientras exploraban la casa en busca de respuestas, encontraron un panel oculto tras un falso espejo en el cuarto de baño. El panel contenía monitores que mostraban imágenes en directo de todas las cámaras repartidas por la casa. También había un ordenador con archivos etiquetados con fechas y horas precisas. Estaba claro que no se trataba de un allanamiento casual, sino de algo planeado. Ana consiguió acceder al ordenador y descubrió que las grabaciones se estaban transmitiendo a un servidor remoto. Intentó interrumpir la transmisión, mientras Lucas buscaba herramientas para abrir las puertas manualmente. Tras horas de esfuerzo conjunto, consiguieron abrir una de las ventanas de la planta baja y escapar. En cuanto salieron de la casa, corrieron a la comisaría más cercana para informar de lo sucedido. La policía local inició una investigación y descubrió que otras personas habían alquilado antes la misma propiedad y habían denunciado experiencias similares. El propietario del inmueble fue identificado como un programador obsesionado con la vigilancia y el control psicológico. El caso adquirió repercusión internacional y suscitó debates sobre la privacidad en las propiedades alquiladas por Internet. Los expertos reforzaron la importancia de comprobar si hay señales sospechosas cuando se alquilan propiedades.
buscar los reflejos característicos de las lentes de las linternas o utilizar aplicaciones para identificar los dispositivos conectados a la red Wi-Fi. A pesar del trauma vivido, los amigos decidieron compartir su historia como advertencia para otros viajeros. Nunca olvidarían aquel fin de semana en Praga, no por los paisajes o el encanto de la ciudad histórica, sino por la terrorífica experiencia en la Casa de las Cámaras Ocultas. 2. La habitación de la chica muerta. Una joven pareja, Clara y Miguel, decide pasar unos días en Nueva Orleans, una ciudad llena de historia, misterio y leyendas. Fascinados por el encanto del barrio francés, optaron por alquilar una habitación en una mansión histórica de la zona. La propiedad, con su arquitectura colonial y sus detalles ornamentales, parecía sacada directamente de un viejo cuento. El anfitrión, un anciano llamado señor Beaumont, les recibió con una enigmática sonrisa y una advertencia: respetad el silencio de la noche. La primera noche, mientras la ciudad parecía dormida, Clara fue despertada por extraños sonidos. Unos pasos ligeros resonaron por el pasillo, seguidos de una risita infantil que parecía proceder de la habitación contigua, una habitación que el señor Beaumont había mencionado que estaba vacía. Intrigada y asustada, despertó a Miguel. ¿Has oído eso?, le preguntó en un susurro. Él asintió, tratando de ignorar el escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Armados de valor y con una linterna improvisada con su teléfono móvil, decidieron investigar. Cuando abrieron la puerta de la habitación contigua, les sorprendió una escena peculiar. Juguetes viejos esparcidos por el suelo y una muñeca de porcelana sentada en una mecedora. En la mano de la muñeca había una nota desgastada que decía: «No me dejes sola». El ambiente era sofocante. Clara sintió un escalofrío al tocar la muñeca y retrocedió rápidamente. «Esto no puede ser real», murmuró Miguel, tratando de racionalizar lo que estaban viendo. Decidieron volver a su habitación y esperar al amanecer para enfrentarse al señor Beaumont. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el salón principal de la mansión, Clara no pudo contener su curiosidad. «Señor Beaumont, hay algo que tenemos que preguntarle», empezó titubeando. Su anfitrión levantó lentamente los ojos y respondió con calma: «Imagino que habrá oído algo durante la noche». Suspiró profundamente antes de continuar. «Esa habitación pertenecía a mi hija, Amélie». La pareja intercambió miradas confusas mientras el señor Beaumont continuaba. «Amélie falleció hace muchos años. Solo tenía 8 años cuando contrajo la fiebre amarilla». Señaló un retrato en la pared que mostraba a una niña sonriente de pelo rizado y ojos brillantes. Le encantaba esa habitación y sus juguetes. Desde que se fue, muchos huéspedes han dicho oírla reír o sentir su presencia. Clara se estremeció al recordar la risa que había oído la noche anterior. «Pero... ¿y la muñeca?», preguntó Miguel. El anfitrión sonrió con nostalgia. Era su juguete favorito. Dicen que su espíritu sigue unido a ella. La historia del señor Beaumont trajo a la memoria leyendas locales sobre casas encantadas en Nueva Orleans, como la famosa mansión La Laurie o la plantación Myrtles, ambas conocidas por sus macabras historias relacionadas con espíritus inquietos. La ciudad era un crisol de misterios sobrenaturales entrelazados con su rica historia cultural. Esa noche, Clara y Miguel decidieron dejar flores en la habitación de Amélie como gesto de respeto. Cuando volvieron a entrar en la lúgubre habitación, se dieron cuenta de que la muñeca ya no estaba en la mecedora, sino sobre la cama, perfectamente dispuesta, como si alguien la hubiera colocado allí cuidadosamente. Al día siguiente, la pareja abandonó la mansión con sentimientos encontrados de alivio
y fascinación. Nueva Orleans les había dado más de lo que esperaban, no solo música vibrante y deliciosa cocina, sino también una visión de lo inexplicable que hacía a la ciudad tan única. La experiencia les marcó profundamente y se convirtió en una historia compartida a menudo entre amigos, no como algo aterrador o negativo, sino como un recordatorio de que hay misterios en el mundo que van más allá de la comprensión humana. 3. La casa del abismo. Un escritor en busca de inspiración, Edward, decidió aislarse en una casa al borde de un acantilado en la costa de Irlanda. La propiedad, situada en un lugar remoto y de difícil acceso, era conocida por sus impresionantes vistas del océano Atlántico y su silencio absoluto, justo lo que necesitaba para completar su nueva novela. Sin embargo, desde la primera noche, algo parecía ir mal. Mientras revisaba sus notas, oyó gritos lejanos que parecían proceder del exterior. Pensando que era el viento que azotaba los acantilados, ignoró el sonido y volvió al trabajo. Pero con el paso de los días comenzaron las visiones. Cada vez que miraba por la ventana que daba al acantilado, Eduardo veía figuras indistintas que caían al vacío. Parpadeaba y las imágenes desaparecían. «Son imaginaciones mías», se repetía. La tercera noche, los gritos se hicieron más fuertes y claros. Eran voces humanas, angustiadas y desesperadas. Eduardo decidió investigar. Con una linterna en la mano, salió de la casa y caminó hasta el borde del acantilado. El viento helado le cortó la piel al iluminar el abismo que había debajo. No había nada más que las olas rompiendo violentamente contra las rocas. De vuelta a la casa, encontró algo que no había estado allí antes, una vieja carta sobre la mesa del salón. Temblando, abrió el sobre y leyó: «Me llaman todas las noches. No he podido resistirme». La firma era ilegible, pero la fecha indicaba que había sido escrita hacía más de 30 años. Intrigado y asustado, Eduardo empezó a investigar la historia de la casa. Descubrió que había sido escenario de una serie de misteriosos suicidios a lo largo de décadas. Los habitantes de la zona evitaban el lugar, creyendo que estaba maldito o embrujado por espíritus inquietos. La leyenda decía que los que permanecían allí el tiempo suficiente eran arrastrados al mismo trágico destino. La situación empeoró cuando Eduardo empezó a soñar con desconocidos que le llamaban por su nombre desde el fondo del acantilado. En uno de esos sueños se encontró caminando hacia el borde sin poder detener sus propios pasos. Se despertó sudando frío y se dio cuenta de que estaba en el salón, no en el dormitorio donde se había dormido. Al día siguiente, decidido a desentrañar el misterio antes de perder por completo la cordura, Eduardo exploró los alrededores de la casa con más detenimiento. Encontró un pequeño cementerio abandonado, escondido entre los árboles cerca del acantilado. Las lápidas estaban desgastadas, pero algunas de las inscripciones aún eran legibles. Todas pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias similares, caídas desde el acantilado. La última noche, antes de decidirse a abandonar la casa, Eduardo volvió a despertarse por los gritos. Esta vez, sin embargo, no venían de lejos, sino del interior de la casa. Siguiendo los aterradores sonidos hasta el sótano, encontró una puerta cerrada con cadenas oxidadas. Con esfuerzo consiguió abrirla y reveló una habitación oscura con las paredes cubiertas de garabatos frenéticos, dibujos de acantilados y figuras cayendo al vacío. En el centro de la habitación había un espejo antiguo con un marco dorado. Cuando Eduardo se acercó a inspeccionarlo, vio cómo manos invisibles sacaban su propio reflejo por la ventana. Retrocedió horrorizado y huyó del sótano. A la mañana siguiente, sin mirar atrás, Eduardo abandonó la casa para siempre.
Más tarde se enteró de que otros escritores habían alquilado la casa en el pasado y habían experimentado fenómenos similares, pero pocos sobrevivieron para contar sus historias. La experiencia dejó una profunda huella en Eduardo e influyó en sus escritos de los años siguientes. Nunca volvió a aquella casa al borde del abismo, un lugar donde la realidad y la leyenda se encontraban en un peligroso territorio entre lo natural y lo sobrenatural. 4. La mansión de los espejos. Un grupo de turistas, formado por 4 amigos, decidió pasar un fin de semana en una mansión histórica de la región italiana de Toscana. La propiedad, conocida como la Villa degli Specchi, Mansión de los Espejos, era famosa por su decoración vintage y los innumerables espejos antiguos que adornaban cada habitación. Con sus marcos ornamentados y sus cristales ligeramente desgastados, los espejos daban al lugar un aire de misterio y elegancia. Desde el momento en que llegué, algo me pareció peculiar. Los reflejos de los espejos parecían más nítidos de lo habitual, como si observaran a los visitantes con una curiosidad inquietante. Sin embargo, los amigos atribuyeron esta sensación al cansancio del viaje y decidieron disfrutar de su estancia. La primera noche, mientras cenaban en el comedor principal, uno de los amigos, Ricardo, comentó: ¿Os habéis dado cuenta de que nuestros reflejos tardan en seguir el ritmo de nuestros movimientos? Todos se rieron pensando que se trataba de una broma, pero cuando empezaron a prestar atención, se dieron cuenta de que tenía razón. Los reflejos parecían dudar un instante antes de imitar sus gestos. Esa misma noche, mientras todos dormían, el ruido de cristales rompiéndose resonó en la mansión. Sofía, una de las veraneantes, se despertó sobresaltada y fue a comprobar qué había pasado. En el salón, encontró un espejo roto en el suelo. Extrañamente, no había señales de viento ni ninguna razón aparente para el incidente. Volvió a su habitación disgustada, pero decidió no despertar a los demás. A la mañana siguiente, se dieron cuenta de que uno de sus amigos, Daniel, había desaparecido. Su cama estaba intacta y sus cosas seguían en la habitación. Preocupados, empezaron a buscarlo por la mansión y sus alrededores sin éxito. Entonces ocurrió algo aterrador. Al pasar por delante de un gran espejo del pasillo principal, vieron el reflejo de Daniel de pie, aunque físicamente no estaba allí. «¡Es imposible!», exclamó Sofía mientras daba un paso atrás, conmocionada. El reflejo de Daniel parecía intentar decir algo, pero no emitió ningún sonido. Se limitó a señalar el piso superior de la mansión antes de desaparecer lentamente en el cristal. Asustados y curiosos, los amigos subieron las escaleras hasta el ático de la mansión. Allí encontraron una habitación cerrada con una pesada puerta de madera. Tras forzarla, descubrieron una habitación llena de espejos antiguos, apilados unos sobre otros. En el centro de la habitación había un gran espejo ovalado con inscripciones en latín en el marco: Speculum animarum, el espejo de las almas. Mientras intentaban comprender el significado de la inscripción, los reflejos de los espejos empezaron a moverse por sí solos. En las superficies brillantes aparecieron figuras indistintas, rostros desconocidos que gritaban en silencio y manos que se apretaban contra el cristal como si intentaran escapar. Fue entonces cuando Ricardo se dio cuenta de algo inquietante. Entre las figuras de los espejos estaba Daniel, atrapado en uno de los reflejos. Parecía desesperado por comunicarse con ellos. «Tenemos que sacarle de aquí», gritó Ricardo. Al tocar el espejo ovalado del centro de la sala, sintieron que una fuerza sobrenatural tiraba de ellos hacia atrás. Una voz susurrante resonó en la habitación. «Los que miran demasiado tiempo al abismo acaban siendo consumidos por él».
Presas del pánico, las amigas salieron corriendo del ático y cerraron la puerta tras de sí. Sin saber cómo salvar a Daniel ni explicar lo ocurrido a las autoridades locales, decidieron abandonar la mansión de inmediato. Mientras se alejaban a toda velocidad por la serpenteante carretera de la Toscana, echaron un último vistazo a la propiedad a través del retrovisor del coche y vieron sus propios reflejos en los cristales de la mansión saludándoles. La historia de la Villa de Glispecci se les quedó grabada como un enigma aterrador e inexplicable. Más tarde descubrieron que la mansión tenía fama de estar maldita desde el siglo XVIII. Se decía que su construcción había implicado prácticas ocultas llevadas a cabo por el primer propietario, un alquimista obsesionado con capturar almas humanas en espejos. Aunque nunca volvieron a la mansión de los espejos, los amigos llevaban consigo el inquietante recuerdo de aquella estancia y el peso de saber que Daniel seguía dentro, atrapado entre los eternos reflejos de aquel lugar maldito. 5. El chalet en el bosque. Dos parejas, Laura y Pedro, junto con Mariana y Rafael, decidieron escapar de su rutina y alquilaron un remoto chalet rodeado por un denso bosque. Situado en una región aislada de Escandinavia, el chalet fue descrito como un refugio perfecto para relajarse y desconectar del mundo. Sin señal de móvil ni de internet, estaban deseando pasar el fin de semana disfrutando de la naturaleza y de su mutua compañía. El chalet era rústico, con paredes de madera oscura y grandes ventanales que ofrecían vistas a un bosque aparentemente interminable. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido del viento que soplaba entre los árboles. Al caer la noche, la oscuridad envolvía el lugar como un pesado manto, creando una atmósfera a la vez apacible e inquietante. La primera noche, mientras jugaban a las cartas en el salón iluminado solo con velas, oyeron golpes en las ventanas. Todos se paralizaron un instante. «Debe de ser el viento», dijo Pedro, intentando parecer despreocupado. Sin embargo, los golpes continuaron, ahora en diferentes ventanas de la casa. Rafael cogió una linterna y salió a investigar. A pesar de buscar por toda la casa, no encontró nada más que las sombras proyectadas por los árboles. A la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta para salir a explorar el bosque, encontraron huellas de manos ensangrentadas en la madera. Las huellas eran pequeñas, como si fueran las de un niño. «¿Es una broma?», preguntó Mariana tratando de ocultar su nerviosismo. Pero no había nadie cerca que pudiera haberlo hecho. El día transcurrió lentamente mientras trataban de ignorar lo sucedido. Dieron un paseo por el bosque y encontraron unas viejas huellas que parecían no haber sido usadas en décadas. En un punto más alejado, descubrieron un círculo de piedras cubiertas de musgo, que parecía ser una especie de altar abandonado. Laura sintió un escalofrío inexplicable al contemplar el lugar e insistió en que regresaran a la cabaña. La segunda noche, los acontecimientos fueron aún más inquietantes. Mientras dormían, extraños sonidos resonaban en la casa, pasos en el piso de arriba y susurros indistintos procedentes de las paredes. Cuando Rafael encendió la luz del salón de madrugada, vio algo fugaz a través de la ventana, una figura alta y delgada que desaparecía entre los árboles. Al amanecer, se dieron cuenta de que algo iba mal. Todas las puertas estaban cerradas desde fuera con cadenas oxidadas que no habían estado allí antes. Atrapados en la cabaña y sin medios de comunicación, empezaron a sentir pánico. Laura encontró un viejo diario bajo una de las camas. Las páginas estaban llenas de notas incoherentes sobre voces en el bosque y ojos que vigilan por la noche. La última entrada decía: «Vienen cuando está oscuro, no hay escapatoria». Mientras intentaban encontrar una salida o alguna explicación lógica a los hechos, volvieron a oír los golpes en las ventanas.
ahora más fuertes e insistentes. Peter miró a través del hueco de la cortina y vio varias figuras de pie en el linde del bosque, siluetas humanas inmóviles que parecían estar observándoles. Cuando volvió a caer la noche, los cuatro decidieron encerrarse en la habitación principal de la casa de campo con todas las herramientas improvisadas que pudieron encontrar para protegerse. Los ruidos alrededor de la casa se hicieron más intensos. Pisadas en el tejado, arañazos en las paredes y risas lejanas que parecían venir de todas direcciones. En mitad de la noche, las luces de las velas se apagaron de repente y todo quedó en completo silencio. Cuando volvió a amanecer, Laura fue la primera en abrir los ojos, pero se dio cuenta de que algo iba mal. Rafael ya no estaba allí. Lo buscaron desesperadamente en el interior de la casa y en los alrededores cuando por fin consiguieron abrir las cadenas de la puerta principal. No había rastro de él por ninguna parte. Sin embargo, al pasar junto al altar abandonado en el bosque durante su búsqueda, vieron algo que les dejó helados. Huellas ensangrentadas de pies desnudos alrededor de las piedras. Sin respuestas ni ayuda a la vista, los tres restantes decidieron abandonar la cabaña inmediatamente antes de que les ocurriera algo peor a ellos también. Cuando horas más tarde llegaron a la carretera principal, denunciaron la desaparición a las autoridades locales, pero Rafael nunca fue encontrado. El chalet fue abandonado de nuevo tras el incidente y se ganó la reputación entre los lugareños de ser un lugar maldito donde nadie debía aventurarse. En cuanto a los supervivientes, nunca olvidarían aquel terrorífico fin de semana, ni las figuras sombrías que seguían observando desde el bosque mientras se alejaban para no volver jamás. 6. La propiedad del ritual. Un grupo de amigos formado por Julia, Marcos, Camila y André buscaba un lugar especial para pasar sus largas vacaciones. Después de investigar un poco por internet, encontraron una lujosa propiedad en una zona rural a las afueras de Salem, Massachusetts, una ciudad famosa por su oscura historia relacionada con los juicios de brujas del siglo XVII. El precio era sorprendentemente asequible, lo que les animó a reservar. La casa era impresionante, una mansión aislada, rodeada de altos árboles y con una arquitectura que mezclaba lo moderno y lo clásico. Cuando llegaron, les recibió un anciano conserje llamado Señor Whittaker, que les entregó las llaves y les hizo una peculiar advertencia. La casa es toda suya, pero eviten explorar el sótano. Está lleno de cosas viejas y peligrosas. Se rieron del comentario, pensando que solo era un intento de asustarles. Los primeros días fueron tranquilos. Disfrutaron de la piscina, cocinaron juntos y exploraron los alrededores de la propiedad. Sin embargo, la segunda noche, Camila notó algo extraño mientras preparaba vino en la cocina. Había marcas en el suelo cerca de la puerta del sótano, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado recientemente. «Debe de ser cosa del conserje», dijo André, tratando de tranquilizarla. La curiosidad del grupo fue en aumento hasta que decidieron bajar al sótano la tarde siguiente. Allí encontraron un espacio amplio y oscuro, con paredes de piedra y olor a humedad. En el centro de la habitación había extraños símbolos tallados en el suelo en forma de círculo. Alrededor de los símbolos había velas apagadas y pequeños huesos que parecían de animales. Julia sintió un escalofrío al ver aquello. ¿Es algún tipo de ritual?, preguntó en voz baja. Marcos trató de aligerar el ambiente haciendo fotos y bromeando sobre cómo podrían publicarlo como decoración gótica, pero todos sentían una tensión creciente en el ambiente. Decidieron salir rápidamente del sótano y volver a cerrar la puerta. Esa noche, mientras dormían, a Julia la despertaron unos susurros procedentes del pasillo. Cuando abrió la puerta de su habitación, vio sombras que se movían por la casa.
figuras encapuchadas que parecían caminar hacia el sótano. Corrió a despertar a los demás, pero cuando volvieron al pasillo, las sombras habían desaparecido. El grupo permaneció despierto hasta el amanecer, discutiendo si debían marcharse inmediatamente o si solo estaban imaginando cosas. Decidieron quedarse una noche más antes de partir al día siguiente. La última noche ocurrió algo terrible. Hacia las 3 de la madrugada, todos se despertaron simultáneamente por un sonido grave y repetitivo, como tambores resonando en la casa. Cuando abrieron las puertas de sus habitaciones, se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Unas figuras encapuchadas rodeaban la sala principal de la mansión en absoluto silencio. Las misteriosas figuras obligaron a los amigos a bajar al sótano y les guiaron con gestos firmes. Abajo, el círculo con los símbolos estaba iluminado por velas encendidas. En el centro del círculo había un altar improvisado con extraños objetos, pequeñas calaveras, dagas oxidadas y un viejo libro de páginas deshilachadas. Una de las figuras empezó a entonar palabras en un idioma desconocido, mientras los demás formaban un círculo alrededor de sus amigos. Julia intentó gritar, pero su voz parecía atascada en la garganta. Camila comenzó a llorar en silencio, mientras Marcos y André miraban desesperados a su alrededor en busca de alguna posible vía de escape. De repente, las velas se apagaron solas y todo quedó en completa oscuridad. El sonido de los tambores cesó bruscamente y fue sustituido por el de algo que arañaba las paredes, como garras afiladas deslizándose sobre la piedra. Cuando las luces volvieron a parpadear débilmente, los encapuchados habían desaparecido sin dejar rastro. El grupo salió corriendo de la casa sin mirar atrás y se apresuró a subir al coche. Mientras conducían a gran velocidad por la carretera desierta, Julia miró por el retrovisor y vio algo que nunca olvidaría. Las figuras encapuchadas estaban de pie a la entrada de la propiedad, observándoles marchar. Cuando llegaron al pueblo más cercano, denunciaron el incidente a la policía local. Sin embargo, cuando los agentes fueron a investigar la mansión al día siguiente, no encontraron ni rastro de los símbolos del sótano ni de las velas mencionadas por los amigos. Lo único que quedaba era el viejo libro que habían dejado en el altar, ahora completamente en blanco. El grupo nunca pudo explicar con exactitud qué ocurrió aquella noche ni quiénes eran las figuras encapuchadas. Pero todos acordaron no volver a alquilar viviendas unifamiliares, especialmente aquellas con precios demasiado asequibles. 7. La casa en llamas. Una familia formada por Ana, João y sus 2 hijos decidió alquilar una casa moderna en una zona tranquila de California para pasar las vacaciones. La casa era espaciosa, con ventanas de cristal del suelo al techo, decoración minimalista y un jardín con vistas a las montañas. Todo parecía perfecto para pasar unos días de descanso y diversión. La tercera noche, hacia las 2 de la madrugada, Ana se despertó con un fuerte olor a humo. Sobresaltada, se levantó rápidamente y se dio cuenta de que el olor parecía proceder del pasillo. Al abrir la puerta del dormitorio, oyó gritos desesperados que resonaban por toda la casa. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Las voces eran tan intensas que corrió a despertar a John y a los niños. La familia salió corriendo al jardín, esperando encontrar la casa en llamas. Sin embargo, cuando miraron hacia atrás, se quedaron perplejos. No había fuego. La casa estaba intacta, sin rastro de humo ni de calor. Aún así, el olor persistía en el aire, como si algo estuviera ardiendo cerca. Cuando decidieron volver a entrar, notaron algo aún más extraño. Las paredes interiores estaban marcadas por manchas oscuras que parecían cicatrices de quemaduras. Era como si la casa hubiera sido consumida por el fuego hacía mucho tiempo. «Esto no estaba aquí antes», dijo João, intentando mantener la calma.
Al día siguiente, mientras exploraban la casa con más detalle en busca de respuestas, encontraron un compartimento oculto tras un panel del salón. Dentro había viejos recortes de periódico que informaban de un devastador incendio que había tenido lugar en esa misma propiedad décadas atrás. Según los informes, la casa original había sido destruida en una tragedia que se cobró las vidas de una joven llamada Margaret y de su hija pequeña. Ana sintió un escalofrío cuando leyó los detalles. Los vecinos habían declarado oír gritos procedentes de la casa durante el incendio, pero cuando los bomberos llegaron al lugar, no encontraron a nadie entre los escombros, solo las marcas de las llamas en las paredes. Esa noche, el olor a humo volvió con más fuerza. Los gritos comenzaron de nuevo, ahora acompañados del sonido de pasos apresurados en el piso de arriba. Cuando João subió a investigar con una linterna en la mano, encontró las camas de sus hijos cubiertas de hollín, a pesar de que no había fuego por ninguna parte. La familia decidió abandonar la casa inmediatamente y pasó la última noche de sus vacaciones en un hotel cercano. Antes de abandonar definitivamente la zona, Ana habló con los residentes locales y descubrió que la nueva casa se había construido sobre los cimientos de la antigua vivienda destruida por el incendio. La experiencia dejó una profunda huella en la familia. No volvieron a alquilar propiedades aisladas y empezaron a investigar cuidadosamente la historia de los lugares donde se iban a alojar. En cuanto a la casa moderna con marcas de llamas invisibles al paso del tiempo, siguió siendo un misterio, un inquietante recordatorio de que algunas tragedias nunca desaparecen del todo. Y esas fueron las 7 historias de terror relacionadas con los alquileres de Airbnb. ¿Qué le han parecido? En tu opinión, ¿cuál fue la más espeluznante? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres más contenido como este, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Ayuda mucho a que el canal crezca. Gracias por verlo y hasta la próxima.